como director de la organización de un gran grupo automotriz mundial, que definir los métodos de trabajo. Entonces, primera idea, tendrían que trabajar todos juntos, en lo que se llama en español oficinas diáfanas, para trabajar en coordinación y en interacción en cada momento. Deberían hacer estudios para definir una visión, unos benchmarking para saber lo que hacen los competidores. Deberían hacer unos análisis prospectivos, definir áreas de oportunidades, proponer una visión, hacer que sea compartida, lo que quiere decir saber venderla. Deberían definir proyectos prioritarios, porque seguramente después de tantos análisis habría muchas posibilidades. Proyectos prioritarios con para cada uno sus grandes objetivos, que pueden ser productos materiales o servicios. Se dijo también esta mañana. Entonces, ¿qué deberían decir? ¿Qué deberían definir? Deberían definir grandes especificaciones. Pues, ¿qué quiero? ¿Quiero un carro de este tamaño? ¿Así o más grande? ¿Quiero poner 2 personas? 4, 10. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero que vuela mañana? ¿Qué quiero hacer con este carro? Deberían definir niveles de la calidad a alcanzar. Y la calidad puede ser distinta en unos giros distintos. La calidad en el sector aeronáutico no es la misma que la calidad en el sector automotriz, que no es la misma que la calidad en otros sectores. Deberían definir fondos para la inversión. No se va a hacer este carro o este proyecto o esta aeronave sin una inversión que puede ser muy fuerte. Deberían nuestros 3 sectores definirlos conjuntamente. Deberían definir costos objetivos, plazos objetivos y más como precios de venta objetivos. Tendríamos un director de proyecto. En un país se llamaría un presidente seguramente, y tendría este presidente que comunicar su visión, validar estrategias, asignar recursos. Entonces, vamos a recordarnos unas historias de nuestro mundo. Kennedy, ¿se acuerdan? Los que tienen mi edad seguramente. Kennedy hizo soñar una generación. Antes del final de esta década, pondremos, o el ser humano habrá puesto un pie sobre la luna. Se hizo. Fue un gran proyecto. Muchos ni lo creían. Pero generó tanta ilusión, tanto interés, que sí se hizo. Y bien, y perfectamente. Se puede. Podríamos recordar, soy francés, lo saben, a unos presidentes franceses que decidieron en su tiempo de hacer que la energía sea una fuente completamente o casi autónoma en Francia. Fue el proyecto de la energía nuclear y Francia sigue hoy uno de los grandes países que saben manejar este tipo de energía. Y hablando de la Unión Europea, pues podríamos hablar de los proyectos como Airbus, competidor que ahora vende más que Boeing, cuando hace unos años todo el mundo pensaba que Boeing era el líder. Pues no. Ariane, todo el mundo pensaba que los rusos, los americanos, serían los primeros en poner satélites para nuestros teléfonos.
en el cielo, en órbita? Pues no, fue Europa, otro gran proyecto. Y otro gran proyecto porque no hay solamente productos y servicios, es el producto o es el servicio de lo que podríamos llamar la constitución de una Unión Europea. Proyecto bien difícil, que fue casi el proyecto de un santo, que es Schuman, después de la Segunda Guerra Mundial. Santo porque el Vaticano está pensando en beatificarle. Bueno, entonces después tendremos que definir conjuntos de tareas, pilotos, juntas de avances de control colectivo, incluyendo puesta en producción y lanzamiento comerciales. Entonces es lo que tendríamos que hacer. Pero ahora, después de mis 3 o 4 animalitos, porque han visto que había también un caballo en mi cuadro, les contaré por qué después. O no le contaré, me lo preguntarán. Bueno, voy a tomar otra parábola. Y lo ven aquí, es la parábola del futuro, o del presente tal vez. Entonces, para hablar de la gestión de un gran proyecto, podríamos ahora tomar esta imagen de la jungla y de la sobrevivencia de sus especies. Haría falta como un elefante en el camino de vuelta, cada vez menos si no los protegemos, un león muy león, una cebra elegante y rápida, una rata astuta, y veríamos cómo esta otra parábola que en el gran proyecto de la naturaleza muy a menudo, pues, ¿qué vemos? Vemos que en este proyecto de la naturaleza las dificultades son oportunidades. Los animales se adaptaron. Vamos a tomar un país, por ejemplo, que tendría un problema de seguridad. Bueno, hay una economía, hay un mercado de la seguridad, un gran proyecto, por ejemplo. Y hay unas empresas en el mundo, el Grupo Safran es una de estas que tiene como proyecto la seguridad. Se necesita más pequeño que sí mismo. El león y la rata, una fábula que tal vez conocerán de Monsieur de La Fontaine. Y otra idea que podríamos desarrollar, no son los grandes los que se comen a los pequeños, pero los rápidos que se comen a los lentos. Bueno, seguimos. Y si piensan que estas palabras son palabras de optimismo, porque sí lo son. Hay hoy grandes proyectos al alcance de cualquier país en el mundo. Pues si son palabras de optimismo, nos toca trabajar. Pienso que es Jesús quien lo ha dicho. Y debemos trabajar